Bueno, alumnos de cuarto de la ESO-C del IES El Olivo en la materia de filosofía. ¿Qué tal? Seguimos con la segunda parte de la unidad 4, el ser humano y su explicación a través de la filosofía. Después de haber visto cuál es la concepción del ser humano en la filosofía griega, vamos a la filosofía medieval. Ojo, en primer lugar, porque hay un salto en la historia desde el pensamiento griego que termina, podemos decir, cuando comienza el Imperio Romano, ¿verdad? Prácticamente, con el pensamiento de la filosofía medieval o medieval que comienza pues en el siglo IV-V. Bien, como sabéis, el cristianismo trata de sobrevivir dentro del Imperio Romano hasta que se convierte en religión oficial durante 3 o 4 siglos. Durante ese tiempo, pues los padres de la Iglesia, los llamados apologistas, tratan de defender su dogma y a partir del siglo V después de Cristo, ¿qué ocurre? Pues que va a surgir la patrística, los padres de la Iglesia, los cuales van a intentar dar razones del dogma, de la creación, de las verdades de fe, etc. Bien, ¿cuáles son las características de la filosofía medieval? Bueno, vamos a ver si podemos abrir esto un poco. Aquí vemos las características generales. Primero, el hombre es una criatura creada a imagen de Dios, es decir, imago Dei. Bien, a pesar del pecado original. Es decir, Dios crea al hombre como una imagen suya. Es decir, en principio, antes de surgir, que nos fueran quitados los dones preternaturales, el hombre debía ser una especie de Dios en el paraíso. ¿Qué ocurre? Que después, a partir del pecado original, la cosa cambiaría, pero en principio el hombre es el centro de la creación y el sitio donde vive el hombre no puede ser otro que el centro del universo, de manera que la Tierra para el sistema medieval y aristotélico sería el centro del universo. Por lo tanto, el conocimiento va a girar en torno a Dios y este puede conocerse por medio de la razón, es decir, se pueden dar razones acerca de la existencia de Dios. Este tema lo va a desarrollar sobre todo Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Uno de los problemas que trata la filosofía medieval es de las relaciones entre razón y fe, es decir, cómo se puede justificar racionalmente el dogma o la fe. Por último, es mucho más importante para los medievales cristianos el tema de la teología o el conocimiento supremo del ente Dios que la filosofía o dar razones de este ente Dios que estará al servicio de la teología. Bien, vamos ahora con el pensamiento de Agustín de Tagaste o de San Agustín de Hipona. En primer lugar, ¿qué destacamos de San Agustín? Pues que es un platónico, bueno, en este caso, ¿verdad?, un neoplatónico, y va a seguir con la teoría del dualismo de Platón, ¿vale? Brevemente, podríamos decir que es un ser compuesto de dos sustancias que son radicalmente distintas. Seguimos hablando en términos platónicos. El alma y el cuerpo, siendo el hombre mayormente el alma, entendida de forma cristiana como imagen de Dios. Al estar el alma estrechamente unida al cuerpo, el hombre como alma se halla en una condición ambigua entre la luz, que sería Dios o el bien, y la oscuridad, que sería el pecado o el mal. Ya hemos hablado del pecado original antes. Pero Agustín no hace responsable a Dios del mal que hay en el mundo, porque el mal es la ausencia de ser, es decir, la ausencia de bien. Y Dios solo ha creado lo bueno, el bien, de manera que el mal es una entidad irreal, no existe, ¿no?
Por otra parte, el mal físico depende simplemente de la materia, ¿no? de la materia en que las cosas están creadas. Y después el mal moral sería el uso de la libertad que hagan los hombres. Es decir, si en el momento del libre albedrío o la libertad entre elegir unas pocas o algunas opciones, el hombre elige mal, pues ahí devendría el mal moral. Bien. Pasamos a Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás es más aristotélico que platónico, ¿vale? Entonces está más del lado de Aristóteles, de la teoría hilemórfica, que del lado platónico del dualismo. Bien, por lo tanto, asume la teoría hilemórfica de Aristóteles, de manera que el hombre estaría formado por materia, que es el cuerpo, y por forma, que es el alma o la esencia. Y la forma sería, digamos, el principio vital o la energía del cuerpo, ¿no? La relación entre cuerpo y alma es sustancial, es decir, en ambos solo forman una sustancia. Pero Santo Tomás se aleja de Aristóteles en una cosa, que para Santo Tomás, como buen cristiano que es, el alma no muere con el cuerpo, por lo tanto es inmortal y está destinada a vivir otra vida, otro mundo, que es el mundo que el buen cristiano debe ganar. Bien, no vamos a hablar más de... Bueno, aquí veis cómo el alma perdura y es de naturaleza, y el hombre es capaz de conocer racionalmente algunas verdades reveladas. ¿Cuáles son las verdades que puede conocer el hombre? Pues la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, pero hay dogmas de fe que el hombre no puede conocer, como por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, por último pasamos a Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un crítico de Santo Tomás de Aquino y sobre todo viene a decir que el tema de los asuntos de razón, por un lado, y las verdades de fe o religiosas tienen que estar totalmente separadas, y que por el camino de la razón nunca se puede llegar a conocer las verdades de fe. Por lo tanto, le otorga mucha importancia al tema de la omnipotencia de Dios. Dios puede crear el mundo que a él se le antoje sin necesidad de recurrir ni a ideas, ni a formas, ni a prototipos. Por lo tanto, defiende la omnipotencia divina sobre todas las cosas. Y nada, esta es un poco la reflexión que hace la filosofía medieval sobre el ser humano. Gracias.